Bien, vamos a desarrollar un material ahí en su separata, lo tienen, pero vamos a tener nuestra Biblia, porque la meta, hermanos, es desarrollar el tema, pero a la vez también utilizar nuestra Biblia. Vamos a ir avanzando. Ya, hermanos, miren, hermanos, vamos a desarrollar el libro de Esther. El libro de Esther es un libro muy bonito, sobre todo nos anima mucho como damas, y vamos a ir estudiando el libro de Esther. Entonces, una de las metas que tengo para estos días que vamos a aprender es que podamos leer todo el libro de Esther. Entonces, hoy día, por ejemplo, vamos a leer 3 capítulos. No lo vamos a leer toda la vez ahorita, pero 2 capítulos ahora y después en un momento un capítulo más. O sea que así avanzamos con 3 capítulos. Y luego ya mañana 3 capítulos más, y así lo vamos a terminar de leer el libro de Esther. De desarrollarnos, a ver, conforme vamos avanzando, lo desarrollamos, pero si no, ya tenemos al menos una meta que es la lectura del libro de Esther. Entonces, todas vamos a nuestro libro de Esther y vamos a empezar. Para eso vamos a orar primero, hermanos, para que nos ayudemos en este tiempo. Entonces, oramos y vamos a empezar con el libro. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das de poder aprender de tu palabra, sobre todo desarrollar el libro de Esther. Esto es importante porque nos ayuda mucho en nuestras vidas y nos dirige a que podamos fijarnos en tu palabra. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar aquí, concentradas para poder aprender. Te ruego, por favor, que nos ayudes mucho y que nos guíes en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, libro de Esther. Vamos a ver el capítulo 1. Para eso voy a pedirles, yo voy a empezar leyendo, pero ya en un rato, por ejemplo, cuando les diga vamos a leer el capítulo siguiente, pues quiero que una de ustedes venga leyendo. Entonces dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el palacio del huerto, del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendidos sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre el rosado de órdigo y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basta hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero el 7º día. Estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Naamán, Bizca, Arbona, Bilca, Abaca, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basta a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basta no quiso comparecer a la orden del rey por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira.
Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaba junto a él Carcena, Sotar, Admata, Tarsis, Medes, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del rey. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los demás: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y dolor. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque grandes, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Les envió cartas a todas las provincias del rey, cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Hasta ahí nos vamos a detener. Este es el capítulo 1. Entonces, hermanas, vemos ahí un poco de la historia de este libro de Esther. Un poquito para conocer acerca de este libro, o de lo que nos dice este libro. El autor que escribe este libro conocía mucho qué cosas sucedían. Miren, ahí nomás en el capítulo 1 empieza con un tremendo banquete que hace el rey Asuero, ¿no? Tremendo banquete. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir desarrollando poco a poco, y vamos a ver que en realidad un poquito la historia, hermanos. Los judíos estaban en otro país, y dice que estaban en el reino de Persia. Ahí vemos el reino, todo eso era el reino de Persia, toda esta parte era muy grande. Persia y toda esta parte había sido conquistado por el rey, antes por el rey, uno era Nabucodonosor, pero otro rey anteriormente los llevó cautivos a los judíos. Pero pasaron el tiempo y otros reyes vinieron a ese reinado, y ahora es Asuero el rey en ese lugar. Ahí estaban los judíos que fueron llevados de ese país, no porque ellos querían, sino porque los tenían que llevar prisioneros, porque sabían, eran un castigo de Dios, porque ellos no estaban haciendo lo que Dios quería. Entonces Dios permite que su pueblo sea llevado cautivo a otro pueblo. ¿Cuántos años estuvieron ahí? Como 70 años. Una parte de ese pueblo había regresado a su ciudad. Ahora quiero que pensemos un poquito, hermanos. ¿Qué pasaría en nosotros, por ejemplo, si nos llevan a otro pueblo, a otro país? Porque este no era solamente un vecino, sino era otro país, se habla otro idioma, son otras costumbres. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo educaríamos a nuestros hijos en otro país donde somos prácticamente esclavos? Y eso es lo que pasó con el pueblo judío. O sea, ellos ahí eran como esclavos, no es que disfrutaban de todas las cosas, aunque algunos ya se acostumbraron a vivir en ese lugar. Y el rey era Asuero. ¿Recuerden quién era el rey? Era Asuero. Ahora, el rey Asuero era un personaje no tan... A veces nosotros, bueno,
personalmente, cuando me hablaban de Esther, o cuando de repente en alguna ocasión en la iglesia se dice, hay que representar a Esther, siempre buscamos a la más bonita, ¿no? Para que pueda representar a Esther, y como que nos parece que Esther se casó pues, con un rey y ella tenía de todo, pero vamos a conocer un poquito de cómo era el rey de Josué, para que podamos entender también de qué nos habla la palabra de Dios. Hermanos, este lugar, Persia, donde estaba el rey Azuero, no era un lugar tranquilo, era un lugar donde en realidad, igual que hoy en día en nuestra cultura, también había mucho alcoholismo. Recuerden que en el banquete el rey dijo que se debe beber a todos y lo que quieren, o sea, lo que querían más. Pero ¿qué hace una persona borracha? ¿Se porta bien? O sea, ¿está pensando bien las cosas? No, entonces en ese reino cuando hacían banquetes era un descontrol total. Había mucho alcoholismo, mucha diversión, y todo lo que es diversión también está relacionado con la inmoralidad sexual, está relacionado con promiscuidad, o sea, no había cuidado de que ya estamos pensando bien las cosas, entonces vamos a hacer lo correcto, no. Y por eso es que Basti, más adelante vamos a ver por qué Basti no accede a ir y presentarse delante del rey, porque ellos ya habían estado tomando por varios días y prácticamente lo que están diciendo es quiero traer a mi esposa para exhibirla, para que vean su belleza, pero esa belleza no significa nada. Imagínense que es una mujer traída para ser exhibida en medio de hombres borrachos. ¿Qué iba a pasar ahí? O sea, no es que estaba, ay, qué bella es la reina, era horrible el comportamiento. Y había mucha exaltación de la belleza física, por eso es que Ángela es una mujer muy hermosa. Y personas malas también estaban dentro de ese reino. Ahora, ¿eso pasa hoy en día en nuestro contexto? ¿Hay personas así? ¿Hay alcoholismo? ¿Hay inmoralidad sexual? ¿Hay perversión? Sí, no es tan diferente, digamos, a lo que es hoy en día. Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito de Esther. Ahí, número 1 es separado, dice Esther, le van a llamar una mujer con propósito. Esther, una mujer con propósito. Creo que lo tengo acá. Pero, todavía no está. Muy bien. Esther, una mujer con propósito. Ya. A ver. Un poquito para conocer a este rey. Este era el rey, un poco de la foto del rey Azuero. El rey Azuero estaba en ese lugar. Bueno, a mí siempre me parece, este se va a pasar con un rey. Pero este rey no era un rey que creía en Dios, que tenía temor a Dios. No, él era un hombre pagano. Incluso la historia dice que este rey Azuero lo que hacía, por ejemplo, él iba a las guerras, era un hombre muy guerrero, iba a las guerras y llevaba pues, a la gente de guerra. En una ocasión, uno de los padres tenía 5 hijos soldados. A ver, niñas, ¿sí se bien, sentaditas. Entonces, este papá tenía 5 hijos soldados y los manda en la guerra con este rey. Pero de pronto, y aparte le había dado dinero para apoyar la guerra. Le da al rey dinero, le da a sus 5 hijos, pero de pronto le dice al rey, por favor, quiero que me dejes a uno de los hijos para que me ayude. ¿Saben lo que hizo este rey? Lo partió a su hijo por la mitad y le mandó a su hijo. Y le dijo, aquí está, toma tu hijo. Era un hombre muy cruel, no era despiadado, o sea, él hacía lo que quería. En otra ocasión dice la historia que él se enamora de su cuñada, pero ella no accede a vivir con él. ¿Saben qué es? Le toma a la hija de su cuñada, o sea, su sobrina, la lleva a su palacio, la toma como su esposa y manda a matar a toda la familia de esta mujer que nació, a todas sus familias, a todos. O sea, Azuero no era una persona suave que se podía
vamos a comer. No. Y a veces uno se pone a pensar, entonces, ¿cómo Dios permitió que una mujer que era de su pueblo, del pueblo de Dios, Esther, una jovencita, porque no creemos que haya sido una persona adulta, porque recuerden que el rey no buscaba mujeres adultas para su esposa. Él buscó, después que pasa esto con la reina Basti, que hemos leído que ella no viene al banquete, no se presenta porque estaban todos borrachos, él busca otra para que sea su esposa, pero no buscaba, no es que llevaba una y ya era su esposa, sino de las hijas del rey, o sea, todas las chicas que eran seleccionadas, las más hermosas, le traen el ángel. Además, esto no es algo agradable, porque imagínate, tú tienes tu hija es llevada al palacio del rey sin su consentimiento, no sabes si va a escogerlo el rey, pero una vez que pasaba por el rey, ya no salía para ser una ciudadana normal. O sea, todas las chicas que no eran aceptadas para ser reinas, no es que ya se iban a su casa, sino pasaban la noche con el rey y los llevaban a la casa que se llama de las concubinas. Y ahí estaban todas las mujeres del rey, y de repente el rey solo habría pasado una noche con él y nunca más podía casarse. Y ella tenía que vivir ahí hasta su muerte. Y si es que en alguna ocasión volviera el rey a llamarlo, sería pues, se acordaría que tenía tantas mujeres. O sea, no era, qué privilegio que sea una esposa del rey. No era así. Entonces, Esther es llevada a ese lugar para ser escogida, no se sabía todavía si va a ser elegida por el rey, pero hermanas, aquí quiero un poquito que nosotros podamos pensar. ¿Han escuchado ustedes la frase de el poder que tiene una mujer? ¿Han escuchado esa frase? Ahora yo les pregunto, ¿tendrá o no tendrá poder una mujer? O sea, influencia. A ver, pensemos en nosotros. ¿Podemos influenciar o no podemos influenciar? ¿O es que somos cero a la izquierda? No, sí podemos influenciar, aunque seamos las personas más calladitas, aunque seamos las personas más, de repente, tranquilas, de todas maneras podemos influenciar. Algunas influencian más que otras, algunas influencian en lo malo, otras influencian en lo bueno. Pero la pregunta para nosotros sería, ¿de qué forma será nuestra influencia hacia otras personas? Porque ahí es donde nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. Y hermanas, la verdad es que Esther sabe una situación, como decimos siempre en nuestras conversaciones, ¿no? Está entre la espada y la pared. O sea, ella está en una situación muy difícil, pero ella obedece, o sea, ella se va, cuando es llevada al palacio, y aparte de eso, realmente Esther muestra muchas cualidades que los vamos a ir viendo ahí en nuestro pasaje bíblico, pero necesitamos recordar que muchas mujeres hoy en día están casadas con personas vivas, con personas que les hacen sufrir mucho, o tal vez tienen sus vecinos que son así, o tal vez trabajan en lugares donde los jefes son terribles, o no sé, tantas cosas que pueden suceder en nuestra vida cotidiana que nos podemos rodear de personas que son crueles. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar que Dios está en control. Porque a veces miramos la historia y nosotros queremos ya saber el futuro, pero no miramos cómo Dios va a cambiar cada situación de nuestra vida. Alguna vez este era otro rey, el rey Ciro, que hizo que parte de los judíos retornen hacia su pueblo. Pero vamos a ver a Esther. Esta es una fotografía que más o menos ilustra a Esther, pero en realidad la Biblia lo menciona que era una mujer muy hermosa. Pero más que bella por fuera, vamos a ver su belleza interior. Porque, hermanas, mujeres bellas por fuera hay un montón, pero que sea de acorde con lo que tiene adentro es otra cosa, ¿no? Porque las mujeres bellas por fuera a veces no son bellas por dentro. Entonces, pero Esther no era así. Y vamos a ver un poquito de la providencia invisible de Dios, que tiene como
providencia. Providencia invisible de Dios. ¿Ustedes han escuchado la palabra providencia en alguna situación? Casi no se usa, ¿no? Ahora la providencia. Creo que en los católicos usan a veces esa palabra, pero la palabra providencia es muy importante. Antes de hablar sobre la providencia invisible de Dios, ¿alguna vez ustedes han pasado por una situación en que parece que Dios no está presente? Como que pasas por una prueba tan grande, ¿por qué Dios me está permitiendo pasar por eso? No sé si alguna vez has pasado por eso, pero en estos días, por ejemplo, yo estoy recibiendo unas noticias así de un familiar que ya prácticamente ha pasado por doctores, diferentes, o sea, se ha hecho análisis y sigue consigo. Ya le han dado tratamiento, y eso no es de un mes, ya muchísimos meses, quizás más de un año, y los síntomas siguen. Entonces, ¿qué pasa en el corazón de la persona? ¿Qué está sucediendo? Normalmente, pues nosotros cuando tenemos una situación de enfermedad, así sea una enfermedad maligna como el cáncer, pero te dicen, pues, o sea, tienes cáncer, ya sabemos, ¿no? Ya la persona sabe, estoy con cáncer, porque justo en nuestra iglesia el Señor nos ha permitido tener a una hermana primero que le detectaron cáncer, y gracias a Dios ya pasó todas sus quimioterapias, todos los tratamientos, y el doctor ya le dijo que ya no tienes cáncer ahora, gracias a Dios. O sea, eso fue, y nosotros hermanos hemos visto cada paso que ella da. Y ¿saben? Lo que hemos visto, lo que más nos ha animado es que desde el día que le detectaron que tenía cáncer, desde ese día ella fue más fiel. Y tú le veías con una sonrisa, tú le veías haciendo sus cosas. Para mí era increíble verla, cómo ella atravesaba su proceso. Y escuchando su testimonio, porque eso ya no dura un mes, sino mucho tiempo, es increíble cómo Dios ha ido trabajando en cada aspecto de su vida. Pero desde el día que le dije tienes cáncer, más fiel, hasta ahora ella es una persona muy fiel. No falta la iglesia, incluso cuando se le fue cayendo su cabello con las quimioterapias, ella se hacía sus propios gorritos y admirable era el maestro. Tú lo veías con una sonrisa. Y le preguntabas, ¿cómo estás? Estoy bien, ya, esto me ha pasado, esto así, me lo decir, pero ya estoy bien. Y seguía. Pero justo en estos meses, otra hermana le detectaron cáncer. Entonces yo digo, ¿cómo es eso? Porque primero le detectan cáncer a una hermana, como para ver todo su proceso, y ahora otra hermana, como que diciendo, mira, tú ya sabes cómo ha pasado con la otra persona, ¿no? Como para aprender. Porque yo digo, si le hubiera tocado a la otra hermana primero, de repente hubiera sido más difícil para ella. Pero ahora ella está atravesando por eso. Igualito la vemos venir cuando ella, a ella le ha afectado más los tratamientos de cara y está en una situación más difícil de síntomas, pero igual, tú le ves que viene, se hace su problema, porque se hace el cabello, pero tú hablas con ella y está nada. Entonces, hermanas, a veces hay situaciones en las que parece como que Dios no está ahí, pero en el otro caso que les digo, es bastante tiempo y ningún doctor le puede decir a esa persona, le dijeron, ¿tienes esto? ¿Tienes esto? Le dieron tratamiento para todas esas cosas, pero no pasan los síntomas. Entonces, uno puede preguntarse y decir, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Por eso yo te pregunto, ¿tú has pasado, hermano, por una situación así? De repente el Señor tendrá más adelante algo preparado para nosotras, no sabemos. Pero cuando ahí estemos pensando, Dios, ¿dónde está? Parece que no nos escucha. Ahí es donde tenemos que recordar sobre la providencia invisible de Dios. ¿Saben, hermanos? En el libro de Esther no vas a encontrar en ningún capítulo de la Biblia de Esther que se habla de Dios. O sea, la palabra Dios no aparece. Pero tú lees
y te das cuenta que Dios está, cada minuto está llevando a cabo su obra. Eso es la providencia. Sí. Por eso le he puesto un concepto de providencia. Y miren, podemos leerlo para que todas podamos tener el concepto ahí. Lean conmigo, por favor. ¿Qué es la providencia que dice? Es el cuidado continuo de que Dios ejercita sobre el universo. De nuevo lo vamos a leer para que nos quede el concepto. Es el cuidado continuo de que Dios ejercita sobre el universo que ha creado. Hermana, en otras palabras es, aunque tú no lo ves, Dios obra, porque este es su universo, esta es su creación. Nosotros somos su creación. Entonces, si te decimos que es la providencia de Dios, es el cuidado que tiene Dios, aunque yo no lo veo, aunque yo no me dé cuenta. Eso tenemos que recordar cuando estamos pasando situaciones difíciles. A veces no lo recordamos y decimos, ¿dónde está Dios? Quiero que me escuche. Pero aquí está, solamente que está actuando con providencia. Hermanas, en sus hojitas, ¿qué sigue después de la providencia? ¿Pueden leer la parte que está en negrita? O sea, dice providencia y hay una parte en negrita. Ahí pueden leer, hermanas. Ok, ya. Muy bien, vamos a buscar un pasaje antes de ver a los 5 personajes. Vamos a buscar un pasaje que nos habla de cuán grande es Dios. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Y quisiera que me ayuden leyendo, porque ahí vamos a ver un poquito de cómo se describe a Dios. Romanos 11:33. Por tanto, la serie, 11:33. Es necesario que sea predicado el arrepentimiento, perdón, de todas las naciones. Lee, hermano. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incalculables son únicos e inescrutables sus caminos. Esas palabras son bien difíciles, ¿no? Pero dice, profundidad de las riquezas de su sabiduría. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo es, para nosotros, conocer a Dios es, no podemos, es muy inmenso su sabiduría. Muy inmenso su conocimiento. Cuando dice inescrutable, no podemos. Tenemos solo la Biblia, que es la palabra de Dios que nos instruye cómo es Dios, pero en realidad todo lo de Dios no podemos conocer. Por eso tenemos la eternidad para conocerle un poco más. No tenemos todo el conocimiento de Dios. Pero el Señor mismo nos dice, eso es incomprensible para la mente humana. Es que a veces, hermanos, nosotros creemos que conocemos todo de Dios. Sí conocemos, pero lo que nos ha dejado que conozcamos. Y es más, o sea, hay muchas cosas que no nos ha dicho, pero eso es suficiente lo que tenemos, ¿no? Entonces, no podemos decir, Dios está haciendo así, porque no sabemos, pero Él sí está actuando. Eso es lo que tenemos que recordar. Dios sí actúa, solamente que a veces nosotros tenemos que actuar rápido. Ya, ahorita, Señor, quiero que hagas esto. Pero no es así, Él tiene su tiempo. Hermanas, yo creo que el Señor nunca está anónimo. O sea, no es que te dejo solo en un hospital cuando estás con tus hijos, o cuando estás con un familiar ahí, o cuando pasas por alguna situación difícil, te dejo solo. Él está ahí, aunque nosotros no lo veamos, Él está ahí. Y eso también nos lleva, hermanas, a que nosotros, al recordar eso, no estemos dudando de que Dios está ahí. A ver, yo les pregunto, si se muere un familiar, si se muere tu hijo, tu hija, o un familiar cercano a que tú quieres mucho, ¿Dios estará ahí? Una vez una hermana en una reunión decía, hermana, ¿por qué si Dios es tan bueno permitió que mi hermano el más bueno se muera?
no tiene respuesta, ¿no? Y yo le dije, hermana, y la pregunta más bien sería, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no lo lleva Dios? Nosotros tenemos alguna cosa especial para que el Señor nos diga, no, aquí no te voy a dar 100 años de vida. Él tiene propósitos que a veces nosotros no comprendemos. Pero nuestra pregunta más bien es, ¿por qué me lo llevas al lugar más bueno de la familia? Más bien tenemos que preguntar, Señor, ¿por qué me has dejado a mí? ¿Tienes algún propósito para mí? Entonces, a veces nuestras preguntas son más para el reclamo que para entender la providencia de Dios. Nosotros no entendemos todo, no entendemos, pero Dios sí comprende cada detalle. Hemos visto en la pandemia, Dios se ha llevado a pero no a todos. Por eso nosotros estamos vivos, ¿no? Dios, pero a otros no es que Dios haya contigo porque tú eres. Él tenía sus planes para cada uno. Y a ciertas personas les permite vivir menos tiempo y a otros más tiempo. Entonces, Él está actuando en su providencia. A ver, vamos a ver a estos personajes que les decía que tenemos que, a ver, si ustedes conocen un poquito de la historia del libro de Esther, ¿cuáles serán los personajes importantes que aparecen ahí? Esther es importante, el personaje importante, muy bien, Esther es un personaje. ¿Quién más? El rey Asuero, 2. A ver, ¿quién más? Mardoqueo, el tío, su tío Mardoqueo, 3, ahí está. 2 más, díganme. Amán, ya, ahí están los 4 más importantes, ¿no? Los personajes más importantes del libro de Esther serían el rey Asuero, Esther, el tío de Mardoqueo, Amán, que es el hombre malo, ¿no? Y en este caso Vasti también, Vasti. Ahora, ¿qué aprendemos de esos personajes? A ver, aquí vayamos a este lado. Creo que ustedes lo tienen ahí, viendo la actividad invisible de Dios. ¿Está para llenar? Ajá, entonces ahí está. Viendo la actividad invisible de Dios. Invisible de Dios. Así, vamos a dar una rápida mirada a cómo Dios va encaminando o nos muestra su actividad a través de cada personaje. ¿Ya? Y vamos a ir al libro de Esther, entonces, como regresamos al libro de Esther, y vamos a ver al rey Asuero primero, un rey llamado Asuero. Esther 1 del 1 al 3 ya lo hemos leído, pero esta historia, ¿en qué año del rey Asuero se escribe? Ustedes me lo tienen que decir leyendo el versículo 3. Esther 1:3. ¿En qué año de su reinado se escribe esto? En el tercer año de su reinado. O sea, ya estaba 3 años reinando, pero en el tercer año de su reinado sucede esto. Asuero reina 21 años en este lugar, en Persia. Entonces, al reinar 21 años, todo este relato, hermanas, es antes de Cristo, más o menos por 400, 500 antes de Cristo. O sea, esa es una historia tan antigua, pero se han dado cuenta que los mismos pecados que había ahí ahora hay. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, el relato de Esther empieza en el tercer año de su reinado. Y ya sabemos quién era Asuero. Era poderoso. ¿Qué más características se les ha quedado en la mente de lo que les he compartido? Cruel. Era malvado, ¿no? Era un hombre con un temperamento iracundo. O sea, si él se enojaba, mataba a todo. Así era Asuero. Y dice desde el versículo 1 hasta el versículo 23 ¿dónde se concentraba su capital? Su capital del reino, ¿dónde estaba? En el versículo 2 está. Susa. A ver si lo tenemos aquí en la imagen que les mostré.
Acá está. Susa, aquí. En este punto es la capital del reino. Hoy se iba a extender en Susa, era la capital del reino. Ahí estaba su capital. Voy avanzando para que ya. Ahí era la capital. ¿Y cuántas provincias tenía todo este rey a su cargo? Está en el versículo, versículo 1. ¿Cuántas provincias? ¿Cuántas? 127 provincias. Realmente era un rey muy grande, muy grande, un monarca muy poderoso. Desde el año ya no pasé el mapa, ¿no? Era muy grande su territorio, hermanas. En ese tiempo era uno de los reinos más grandes que existía. Ahora vemos ahí a Asuero. Ahora vamos a ver a la reina Vasti. Esther 1:9. ¿Qué dice de la reina Vasti? También hizo banquete. Parece que Vasti no era pues una de esas personas que también no tenían voz ni voto, ¿no? Sino que ella también decide no presentarse delante del rey. Miren, esto es impresionante porque aunque ella era la reina, pero no tuvo temor de oponerse al rey. Yo les dije cuántos días había estado ya, en el versículo 10, ahí está, cuántos días había estado ya bebiendo vino el rey. Ahora, ¿ustedes conocen a personas que han bebido por 7 días? ¿Están bien? Están totalmente fuera de sí, ¿no? Ya como alcohólicos. Pero justo ahí manda que traigan a la reina Vasti, pero ella no se presenta. Entonces parece que Vasti era una persona que tenía sus ideas independientes. Hermanas, todo estaba haciendo orquestado por Dios. O sea, Dios tiene el control hasta esos detalles. Dios tenía el control de este rey malvado. A mí me encanta un proverbio 22, Proverbios 22:1 dice que las manos del rey, a ver, mejor leemos Proverbios 22:1 porque para que podamos entender lo que Dios hace aún con los reyes, o sea, con las autoridades. Proverbios 22:1. Vayamos a Proverbios. Ahora regresamos a Esther, pero vamos a Proverbios. Si alguien lo tiene, puede leer, hermano, 22:1. 22:1, a ver, o yo me estoy confundiendo. 21:1, perdón, 21:1. 21:1. ¿Lo lee? A veces nosotros decimos, ay no, nadie puede cambiar el corazón de esa persona. O a veces decimos, uy, nuestro país no va a cambiar, miren cómo están las autoridades. Pero ¿saben qué, hermanas? Dios está en control de todo. Incluso dice que el corazón del rey en la mano de Jehová es como si lo quisiera, le voy a desviar por acá, como el agua. Lo voy a desviar por acá y lo voy a llevar por allá. Así es el corazón de las autoridades. Y si así es el corazón de las autoridades de la mano de Dios, ¿cómo será el corazón de cualquier persona? De tu esposo, de tus hijos, de tus vecinos, de tu región, de tu provincia, de tu pueblo. ¿Cómo será el corazón de esas personas delante de Dios? Igual, Dios lo lleva a vivir. Y delante de Dios, hermano, no se puede hacer nada con esa persona. Entonces, necesitamos recordar eso. Y vamos a regresar a Esther. Vamos a regresar a Esther para ver a este malvado Amán. Esther está antes de salir. Esther, para ver en Esther, a ver dónde está Amán, 3, capítulo 3, versículo 1. Esther, capítulo 3, versículo 1. Ahí nos va a describir a Amán. A ver. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró,
y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Quién era Amán ahora? Digamos que era el segundo después del rey. Sí, era un hombre muy reconocido por el rey, era rico, era influyente, y delante del rey era el segundo. Este hombre, hermanas, si leemos la descripción de él, todas las cosas que hace, vamos a notar que es una persona muy egoísta. Es una persona demasiado intrigante porque planea cosas a escondidas y lo incluso hasta el mismo rey lo maneja. Pero es por sus intrigas, es un hombre muy malvado. Y aparte de eso, no le odiaba a los judíos, por eso se le conoce como antisemita, odia a los judíos. Y hay un montón de judíos en su pueblo, pero nosotros. No sé si aquí llegaron los venezolanos, pero hubo en algunos lugares donde a los venezolanos les recibieron. O sea, la gente les transformaron y se fueron a otros pueblos donde sí tuvieron de repente un mejor trato, pero ellos se han quedado más en el campo de negocios. Y yo vemos ¿dónde? Incluso en el seminario tenemos venezolanos, en las iglesias tenemos familias venezolanas, y digamos que se han quedado allí, pero algunos nos han tratado muy bien. Y otros, obviamente, también han tenido un corazón para ellos. Por ejemplo, había un ministerio exclusivo para ellos. En una iglesia había un ministerio diciendo, vamos a enfocarnos en ellos. Y les ayudaron, limpiaron, a buscar trabajo, cosas así, ¿no? Pero este hombre, Amán, odiaba a los judíos, odiaba. A ver, hay otro personaje que es Esther. Aquí un poquito, hermanos, para explicar. Esther significa estrella. En griego es Adasa. Y Adasa era mirto también. Y el mirto era una flor, dice que es una flor en forma de estrella. Entonces, estrella, Esther, Adasa, tienen el mismo significado. Si tú quieres ponerle nombre a tu hija o a tu nieta, Adasa es bonito, ¿no? Estrella. Es un significado muy, muy bonito. Y Esther era una persona huérfana, le había criado su tío Mardoqueo, pero era una persona muy, digamos, al parecer, como lo describe la Biblia, era una persona que obedecía mucho a su tío. Lo que su tío decía, ella hacía, se le había criado bien. Y ella era una jovencita, muy obediente, y por eso es el cargo que Dios lo utiliza para hacer eso. Porque Esther no hizo una obra pequeña, Esther salvó a mucho pueblo. Así dice la palabra de Dios. Y por eso vamos a ir viendo. Vamos a ver Esther capítulo 2. Ahí hay otros personajes bien importantes que ni siquiera tienen importancia para nosotros si lo leemos, pero en la historia sí. Esther capítulo 2 del 21 al 23. A ver, Esther 2 del 21 al 23. Díganme los nombres que aparecen ahí. A ver, lean. Y hay dos personas que eran dos eunucos del rey, Bigtán y Teres. Está en el versículo 21. En el versículo 21 dice que Bigtán y Teres, dos eunucos de la guardia, procuraban matar a quién, a Asuero. Eran de su propia gente, pero a estos dos personajes Dios lo va a usar de una manera bien interesante, porque ellos están haciendo un plan para matar a Asuero, y ya vamos a ver cómo es que Dios usa esto. Entonces, también recordemos a Mardoqueo, pues. Mardoqueo es el tío de Esther. Él es un judío que era muy respetado por su pueblo también, porque él cuando llevaba algún comunicado al pueblo, la gente sí le hacía caso, sí le obedecía, ¿no? Entonces, ahí están los personajes. Teníamos aquí, a ver si nos acordamos.
Asuero, Amán, Esther, Basti y estos dos Bigtán y Teres, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Preparando, Dios sigue actuando en tiempos sin novedad. Dios va a preparar ahí la historia de una manera bien interesante. Y en el punto 3 dice, Dios sigue, pensé que la diapositiva estaba bien. Dios sigue actuando en tiempos sin novedad. ¿Ahí está para llenar? ¿O no? ¿La 3 qué dice? A ver. Preparando la trama de la historia, entonces es el anterior. Ahí. Preparando invisiblemente, eso es lo que tiene que decir. Preparando invisiblemente la trama de la historia. Esa era para hablar de Bigtán y Teres. O sea, lo que, a ver, primero anoten, preparando invisiblemente la trama de la historia. ¿Pusieron la palabra ahí? Invisiblemente la trama de la historia. Aquí es donde entran estos dos personajes, estos dos eunucos Bigtán y Teres, porque ellos quieren matar al rey. Parece insignificante, pero en realidad lo vamos a ver por qué. Ellos hacen un plan, pero ese plan es usado por Dios para ir en su contra prácticamente. Más adelante lo vamos a ver cómo Dios lo usa, pero ahí es donde vemos que Dios puede preparar invisiblemente la trama de la historia. Hermanos, ¿Dios podrá usar a personas malas para sus planes? Sí. Dios puede usar a cualquier persona para sus planes, no necesariamente solo creyentes, puede usar a cualquier persona. Por eso se han dado cuenta que hasta personas que no han creído en Cristo nos ayudan. A veces son un doctor, nos ayuda, no es creyente, pero nos ayuda. O un vecino, de repente no es creyente, pero nos ayuda. Entonces, no podemos pensar que solamente Dios puede usar a la persona, sino a cualquier persona. Inimaginable, pero Dios puede usar. Ahora sí sigue el número 3. Dios sigue actuando en tiempos sin novedad. Hemos leído el capítulo 1, pero no hemos leído el capítulo 2, porque ahí vamos a notar esto. Dios sigue actuando en tiempos sin novedad. Y ahí me ayudan a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7, porque ahí va a estar esto. El 1 ya lo hemos leído, pero del 2 al 7 todavía no. Incluso podríamos avanzar y leer hasta el 10. Todos del 1 al 10. Hermanas, a ver, leen conmigo para que me acompañen y yo pueda sentir que estoy con ustedes también. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. La casa de las mujeres era la casa antes de que pasen con el rey. ¿Ya? Esa es la casa de las mujeres. Al cuidado de Egal, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y a la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia.
y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ustedes pueden leer hasta el 10 porque ahorita, miren, los varones tienen descanso, nosotros también. ¿Ya? 5 minutos ya. 5 minutos, hermano, porque tenemos ahí libre. Entonces pueden levantarse.